Bueno, tenemos dos cosas. Bueno, nuevamente, darles las explicaciones, agradecerles porque se conectaran. Yo creo que yo les había explicado que desde hace 15 días tengo una crisis combinada de gastritis y de colitis. De hecho, me mandó 2 veces al hospital. Entonces, he estado resolviendo esos problemas médicos, entonces eso explica por qué empezamos tarde hoy. Tenía que resolver varios asuntos médicos pendientes que no lo logré terminar hasta ahora. Entonces esa es la razón. Fuera de eso, hoy vamos a escuchar al último grupo, la animación sobre Eagleton, y yo voy a hacer un repaso por lo que hemos visto de este semestre, que supongo que les sirve para la guía. Y, y bueno, para la vida, que es más importante aún, y para el próximo semestre, que tenemos otras, que bueno, ya ahora sí, el otro semestre contaremos con el gusto de vernos presencialmente, aunque creo que un horario no demasiado amistoso. Creo que nos vamos a ver el viernes por la tarde. Va a ser el último profesor que vean en las clases del otro semestre. Pero bueno, entonces, vamos a escuchar a el grupo que va a animar la lectura sobre Terry Eagleton, que es el último de los grupos. Entonces, adelante. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir la presentación. Ay, profe, no puedo compartir. Ya, ahora sí. Sí me escuchan bien, es que está lloviendo mucho y no Sí, sé qué. sí, se escucha bien. Okay. Ay, ¿a dónde era que se le daba a compartir? Aquí. Sí, ahí. Ya pueden ver la presentación. Sí, se ve. Okay. Bueno, primero que nada, buenas tardes, profe, compañeras y compañeros. Mi grupo está conformado por Fabricio Castro, Bernardita Orantes, que es mi persona, Maynor Ávila y Laura Gamboa, y nosotros vamos a hablarles sobre la lectura de Terry Eagleton, que se llama Ideología, una introducción, del año 1997. Para iniciar, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta la idea principal de la lectura. Él hace como planteamientos, ¿verdad?, de lo que se puede concebir como aquellas distintas definiciones que han dado diversos autores en cuanto a lo que es la ideología, ¿verdad? Sin embargo, también recalca como que hay significados de ideología que pueden ser, él lo dice como peyorativos, epistemio. Él dice que la ideología, sino también se le atribuye pues, las relaciones de jerarquías o diversas formas de poder y mistificaciones que lo que hacen es condicionar el pensamiento, por decirlo de alguna forma, de los sujetos, ¿verdad? Entonces, esto hace que se hagan como afirmaciones de que puede ser real o que puede ser falso, ¿verdad? Y a partir de ahí cada persona, cada sujeto hace como una consideración o concibe el mundo de una forma u otra, ¿verdad? Y lo ve como se le es presentado. También, denme un segundo, mi compañero Minor les va a explicar las ideas que se han desarrollado también en la lectura. Ahora bien, en cuanto a las principales ideas desarrolladas en la lectura, en esta se logran rescatar diversas ideas que son fundamentales para entender y comprender, ¿verdad?, el concepto
que este autor brinda sobre ideología, que lo veremos más adelante, y asimismo el posicionamiento que él tiene sobre diferentes temas que se tratan en su texto. En cuanto a la primera idea que se puede mencionar y rescatar, se encuentra relacionada a las preconcepciones que tenemos las personas como tal. Con ello, este autor afirma que no hay nada semejante a un pensamiento sin presuposiciones. Y en este sentido podría decirse que todo nuestro pensamiento es ideológico. De esta manera se le atribuye al pensamiento una idea como más abstracta, en donde lo racional se deja de lado. Y es por ello que entra la duda de si las ideas que se tienen pueden tener estas características irracionales en algún punto o sentido. También en ese sentido se agrega además que lo único contrario a la ideología sería la verdad absoluta. Continuando con lo anterior sobre la permanencia de lo ideológico en los discursos o las acciones que tenemos las personas, se llega a creer que se puede sacar esta característica debido a la implementación de la racionalidad según lo anterior, ¿verdad? Es decir, que se puede dejar de ser ideológico. Con esto el autor menciona, pues, así pues, no todo se puede tachar útilmente de ideológico. Si no hay nada que no sea ideológico, el término se vacía y se pierde de vista. En este sentido, se trata de comprender más que todo que la situación que sea, debemos de tener la capacidad nosotros de identificar aquello que se ve como ideológico o no y clasificarlo para que el término, acción o idea que se realice tenga como un mayor sentido. Esto porque si todo es ideología, entonces sería igual a nada, lo que lleva como a una despolitización del término. Entonces, el proponer categorías de relaciones de poder que son mutables y durables es una de las estrategias que se vio que buscan naturalizar el funcionamiento del mundo, presentando que no hay como otra opción, aceptando la realidad que se presenta como única. También otra de las ideas muy importantes en un punto fundamental que ayuda a entender lo que ese autor comprende por ideología y llega a ser muy importante de mencionar son las 6 estrategias. Así, él menciona que el proceso de legitimización explicaría por lo menos 6 estrategias diferentes, fusionando creencias y valores afines a él. En otra, naturalizando y universalizando tales creencias para hacerlas evidentes y aparentemente inevitables, denigrando ideas que puedan desafiarlo, excluyendo formas contrarias de pensamiento, quizá por una forma tácita, pero sistemática, y oscureciendo la realidad de modo conveniente a sí mismo. En línea con lo anterior, se comprende entonces que el poder no es grupos sociales que buscan legitimar ideologías que son represivas como tal. De esta manera, el concepto que se viene buscando identificar se puede ver no solo como lo hacen algunos y algunas autoras, donde se le atribuyen al sistema de creencias el accionar diario de las personas, sino que también se comprende que existe una relación acá de poder, en donde los distintos grupos sociales generan pugnas a partir de ello. Esto de lo anterior, debido a que se trata la realidad tal y como se menciona, desde distintas ideas y fines, que en muchos casos es el de mistificar. Luego el análisis de la definición. La primera, sea a un poder político dominante, es decir, existen ciertas ideologías que se tratan de socializar, que no siempre son de aquellos grupos o aquellos poderes que tienen más poder en la sociedad. Y en cuanto al segundo, se refiere a que el riesgo de ampliar el concepto de ideología hasta el punto de volverlo políticamente desentado. Y en este es el segundo problema de la tesis de la ideología como legitimación. Seguidamente, otra de las ideas es que, bueno, al momento de realizar una afirmación ideológica o seguir una acción basada en una idea, no debe comprenderse el hecho como, por decirlo de alguna forma, como en singular, ¿verdad? O excluyendo todo lo que pasa alrededor. Esto porque la ideología es un asunto de discurso, ¿verdad? Más que de lenguajes, tal y como lo está expresando, Eagleton. Y también dice que uno no puede, que acá está la cita, ¿verdad? Uno no puede decidir si una afirmación es ideológica o no, examinándola aislada de su contexto discursivo, que es lo que les venía comentando. Y por esto es fundamental, ¿verdad? Analizar todo aquello que se encuentra alrededor de una afirmación ideológica, ¿verdad? Debido a que al aislarlo podría como haber una especie de incongruencias que no van a permitir entender realmente el discurso, ¿verdad?, que se está dando, que en este caso es ideológico, y con respecto a la realidad o al mundo que se plasma. Otro punto fundamental es que Eagleton rescata que
podemos rodearnos de, perdón, signos, sistemas de valoraciones que van a determinar la vida, ¿verdad? Cómo verla, qué valor se le da a los objetos, ¿verdad? Pero esas ideas y esas acciones pasan por un proceso de significación. Entonces, a partir de la realidad, ¿verdad? Lo que va a permitir el proceso, como lo decíamos antes, de mistificación, que de esta manera, él lo dice, un acto no es ideológico por sí solo, ¿verdad? Sino que el significado que se le da va a estar de acuerdo a lo que se concibe socialmente o a lo que media la sociedad. Bueno, ahora con respecto a la última idea que también desarrolla en el texto, queremos referirnos a lo que es la concepción de falsa conciencia, ¿verdad? El autor resalta que por varias razones la concepción de la ideología como falsa conciencia, no es convincente. En este sentido, porque si bien la ideología tiene empíricamente enunciados, ¿verdad?, que son verdaderos, finalmente en el fondo de este enunciado lo que hay es como todo esto que se está ocultando, ¿verdad?, que no se está mostrando en realidad, y estas generalmente sí son falsas. Otros tipos, ¿verdad?, de enunciado ideológico son verdaderos. Por esto, afirma que, disculpen, es que estaba leyendo y me confundí. Bueno, básicamente él enumera una serie de razones, ¿verdad?, por las cuales la falsa conciencia no es funcional en el sentido de la ideología por sí sola. ¿Por qué? Porque hay enunciados que son verdaderos, porque hay enunciados que son falsos, porque finalmente no se está mostrando lo que es real. Y creo que por ahí sería. También porque principalmente la ideología tiene que contener, eso ya lo vamos a ver con respecto al término que él define como ideología, ¿verdad? Que la ideología tiene que contener una parte de verdad. Entonces, si la falsa conciencia fuera real, todo lo que pensamos no puede ser falso, porque finalmente las acciones de nuestra vida cotidiana nos dicen que la ideología tiene parte de verdad, porque si no, no nos la creeríamos. ¿Para qué vamos a creer en algo que no ni siquiera identificamos como real? Y ahí creo que va por ahí la idea. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, como ya las compañeras han adelantado un poco respecto a la concepción de ideología, bueno, y como lo mencionaba el compañero inicialmente, Eagleton lo que hace es como recuperar una serie de concepciones de ideología que estaban en discusión a nivel teórico, filosóficamente, y hace bueno, creemos desde el grupo que hace una definición de ideología, o dos definiciones más bien de ideología, una definición ampliada y una definición más sintetizada. La ampliada él la define como que la ideología va a ser la legitimación del poder de un grupo o clase socialmente dominante. Es decir, serían todo ese sistema de creencias, ideas, acciones que van a justificar y legitimar el poder de un grupo dominante. Pero como ya las compañeras antecedieron en la discusión, el mismo Eagleton dice que, o sea, que no necesariamente, bueno, que esta definición tiene dos problemas y que no necesariamente ideología la reproduce o la produce grupos dominantes o están a favor de los grupos dominantes, sino que hay otros grupos de la sociedad que reproducen ideología, ¿verdad? Incluso él menciona al movimiento, bueno, al feminismo, también hace mención respecto a grupos socialistas y que si bien es cierto, no son grupos hegemónicos, pues sí tienen concepciones ideológicas en sus acciones y discurso y más. Entonces es ahí cuando Eagleton aterriza en el concepto sintetizado, que dice, las ideologías que tienen éxito deben ser más que ilusiones impuestas y a pesar de todas esas incongruencias, deben de transmitir a sus súbditos una visión de la realidad social que sea real y suficientemente reconocible para no ser simplemente rechazadas inmediatamente. Entonces, primero, no van a ser simplemente ilusiones que son impuestas respecto a la sociedad, ¿verdad? Sino que va más allá. Entonces, van a ser ese conjunto de ideas que van a explicar, justificar y legitimar el accionar y el poder de un grupo o clase determinada y sus intereses que tengan, pero que siempre van a ser fundamentadas en la realidad
de las personas o en la base real de la acción, como él menciona. Es decir, ¿qué es esto? La realidad, la cotidianidad de las personas, pasa por la significación que esas acciones, esas creencias significan en mi vida cotidiana o en mi realidad propiamente como persona, que eso es lo que le permite dar significación y le permite pues dar una legitimación como tal, pero que de una u otra forma van esas afirmaciones o creencias pues van a tener un cierto contenido incongruente que nos van a oscurecer o anular, digamos, la realidad social como tal. Y ahora para evidenciar, digamos, como este sentido que le da Eagleton a la ideología, decidimos demostrarlo o ejemplificarlo más que todo con cómo se aprobó el plan fiscal, ¿verdad? En el 2018, que finalmente lo que iba a hacer era, entre una serie de reformas, ¿verdad? De regla fiscal e impuestos, subir los impuestos a las personas, ¿verdad? Con el fin de eh, salvar al país, ¿verdad? Se presentaba como la salvación, como la única medida que se podía tomar en ese momento. Entonces, para abordar este tema, decidimos como presentar la pregunta, ¿por qué aceptamos pagar más impuestos, verdad? Porque a pesar de todas las implicaciones que tenía la regla fiscal o el plan fiscal del 2018, ¿verdad? Que se siguen viviendo los efectos hasta ahora, ¿por qué se aprobó si tenía un montón de implicaciones que afectaba a la población? Entonces, esto es básicamente porque la ideología, como se mencionó anteriormente, tiene que tener una parte que sea real y suficientemente reconocible. ¿Cuál es esta parte? El pagar impuestos. Los impuestos es algo que está ya como dentro de la cultura, ¿verdad? Desde este sentido de la democracia, ¿verdad? Que vivimos en un país democrático donde la gente paga impuestos. ¿Para qué paga impuestos? También para ayudar a otras personas, ¿verdad? Los impuestos se invierten en educación, se invierten en salud. Entonces, básicamente, eso es el por qué la gente no dimensiona tal vez como el sentido más profundo que hay detrás de la regla fiscal, sino que se acepta esta ideología, ¿verdad? Porque finalmente esto es presentado como la única solución que hay, ¿verdad? Porque, lo comentaba el profe en la supervisión, ¿verdad? ¿Por qué no buscamos otras medidas? ¿Por qué no buscamos otras formas para salvar el país, verdad? De la crisis económica, de la gran deuda externa que hay, etcétera, etcétera, de un montón de problemas. Esto porque finalmente nos están vendiendo o nos están demostrando, enseñando que esta es como la única opción viable. Y finalmente se acepta porque los impuestos ya es algo que tenemos naturalizado, ¿verdad? Como se hablaron antes de los 6 procesos, ¿verdad? Donde se quiere en la ideología, ya es un proceso que se tiene, que ya se está adquirido dentro del sistema. Y no sé si algún compañero o compañera quiere agregar algo con respecto a esto. Y si no, creo que ahí estaríamos. Muy Muchas bien. gracias. Yo les pediría que volvieran a dar las dos definiciones que ustedes encontraron, la definición corta y la definición extendida, y la parte en la que intervino Minor, la de las 6 ideas sobre la legitimación. Yo creo que eso es importante que le pongan foco, que le pongan atención a esas dos partes. ¿Lo vuelvo a explicar, profe? Sí, digamos así, en breve, ¿no? Ok. Sí, básicamente, digamos, a nivel, la concepción de ideología amplia que Eagleton da es que simplemente la ideología sirve para beneficio, digamos, de una clase, de un grupo o clase socialmente, digamos, dominante. Pero eso es lo que él mismo en una discusión decía como que tenía dos contradicciones, que no necesariamente los grupos, o sea, las ideologías funcionaban para los grupos dominantes y que también, pues, si se decía como que de todo es ideología, al final como que el término quedaba vacío. Entonces, él hace como una definición ya más sintetizada, que al final van a ser como todo ese conjunto de ideas y demás, pero que para que, o sea, que obviamente van a tener incongruencias, pero para que, en resumen, para que se legitimen en las personas o que las personas crean en esa ideología y no la cuestionen como tal,
tienen que estar basadas en la realidad social de las personas, es decir, en la cotidianidad de las personas. Y sí, básicamente. Y con respecto a la parte, ¿verdad?, de los 6 procesos, resumidamente, o los 6 estrategias, ¿verdad?, el proceso de legitimación de la ideología, se puede decir que empieza primeramente, ¿verdad?, porque el poder dominante se legitima a sí mismo promocionando valores y creencias, ¿verdad?, que es como el primer apartado. Estos valores y creencias se naturalizan por medio de los procesos de socialización, se normalizan la realidad social de las personas y se universaliza. Esto hace que ya no sean evidentes, o sea, que aparezcan como invisibles. Por eso es que ya no los podemos identificar tan fácilmente. De esta manera también él menciona que pasa por la parte de denigrar ideas, ¿verdad? Como cuestionarse, y excluye formas contrarias de pensamiento, y finalmente pasa por una lógica donde se oscurece la realidad, y finalmente esto hace que las personas no puedan ver como lo que se hablaba antes, ¿verdad? Como lo que él llama la verdad absoluta. No sé, creo que más o menos. Ok, muy bien. Y ahora les voy a hacer otra pregunta. Bueno, ustedes escogieron, al final decidieron pararse en sus 5, como se dice, y hacer el ejemplo sobre lo del 2018, sobre la aprobación de los impuestos y el plan fiscal y todo eso. Está muy bien, está pertinente el análisis, la forma en la que lo explicaron. Ahora, les voy a hacer una pregunta así a matacaballo, a ver cómo les va. Que esa expresión es muy poco animalista, debería dejar de usarla. Sí, pero toda la vida la he usado, como hablaba mi papá. Entonces no sé cuál es a boca de jarro, eso es mejor. Ya. Es una pregunta a boca de jarro. ¿Qué es con esto que ustedes explicaron, verdad? El concepto amplio es, ¿verdad? Y los 6 mecanismos de legitimación. Si yo les preguntara cuáles de esas características ustedes ven en el actual gobierno, ¿cuáles les saltan así a la mente? Sabiendo el actual presidente, el actual gobierno y estas cosas que ustedes acaban de explicar, ¿verdad? El concepto más ampliado de ideología y los 6 mecanismos para legitimar. Ustedes, con lo que tienen de conocer este gobierno, dirían, puedo reconocer en esto que dice el presidente o esto en esta otra cosa que dice. ¿Podrían hacer eso? ¿Reconocen alguno? Como con acciones que ha implementado el nuevo gobierno. Con acciones o cosas que ha dicho o cosas que ha hecho. Digamos, Pero a mí me parece que otro ejemplo que sirve mucho como para esto también es como la jornada laboral, ¿verdad? Porque en vez de por qué queremos pagar más impuestos, sería porque queremos trabajar más. Creo que sería como una buena forma de cambiar la pregunta, ¿verdad? Y entonces ahí ya podemos volver a pasar por este mismo proceso, que es, ¿verdad? Que naturalizamos las ideas que ya tenemos del trabajo, ¿verdad? El trabajo es algo que tenemos tan naturalizado que ni siquiera lo cuestionamos, que ya lo hemos hablado en otras clases. Y entonces creo que también podría funcionar. Está bien. Incluso, bueno, ahora con toda esta cuestión del arroz y del trabajo del arroz, supuestamente así, creo que también serviría mucho porque siento yo que se está aprovechando, o sea, está fundamentando como esta acción en relación a que el costo de la vida pues está por los cielos, las personas la están pasando mal y eso hace que en cierta parte pues legitime el accionar del Estado porque en teoría va a reducir el precio del arroz, entonces pasa por una cuestión que me impacta en mi realidad como tal y pues va a tener algo real, que es que el arroz pues disminuye. Pero, por ejemplo, antes estaba viendo una noticia que decía donante de campaña de Chávez figura entre los grandes importadores de arroz. Entonces, podemos ver que detrás de esa acción hay como incongruencias, pero que no son presentadas ante el pueblo como tal, ¿verdad? Sino que entonces pasa por un proceso de naturalización y es como necesario esta acción porque
porque necesitamos bajar el costo de vida de las personas, pero no porque esté diciendo vamos a beneficiar ciertos grupos de la economía como tal. Muy bien. Muy bien. Está muy bien. Sí, sí. Se han acreditado una bolsa de jocotes. A mí, yo, si puedes volver a poner las definiciones de Eagleton, solo para hacer un comentario. O sea, esas que ustedes escogieron, la corte y esa misma. Yo creo que aquí esto está muy bien lo que hicieron las compañeras y los compañeros, porque la agarraron en el aire, digamos, ahí están, digamos, como el texto tiene la dificultad que también tenía la ESISEC, ¿verdad? Que hace una revista, ¿verdad? Es decir, ambos textos, como ustedes ya lo habrán notado a lo largo del curso, las discusiones sobre la teoría de la ideología tienen mucho tiempo, ¿verdad? Por lo menos, si uno se pone estricto, 170 años, digamos, desde que Marx empezó a utilizar el término ideología, ¿verdad? Y a partir de ahí ganó Carta de Ciudadanía el concepto de ideología, ¿verdad? Y si nos ponemos más profundos, pues desde el surgimiento de la filosofía, ¿no? Es decir, desde la discusión entre la filosofía y el mito, uno podría establecer que hay de una crítica de la ideología, ¿verdad? Entonces, es un debate muy amplio con muchos autores y aún así, y que Eagleton los presenta, igual que Zizek, pero bueno, al final él tiene una posición, ¿verdad? Sobre eso. Y yo quería que le pusieran atención a lo que los compañeros le dicen el concepto sintetizado, ¿verdad? Los compañeros, las compañeras. Porque dice, las ideologías tienen éxito. Esta es la primera clave que es importante retener. El éxito, ¿verdad? Yo cuando estaban en el proceso de producción de la exposición, ¿verdad? En el proceso de producción, diría Althusser, en el proceso de sufrimiento, probablemente dirían ellos, no, pero lo hicieron muy bien. Eso es como dicen así los entrenadores de gimnasio, o sea, no pain, no gain, exactamente así. Si no hay dolor, no hay beneficio. Cosa que es mentira, por cierto, es una idea muy tonta y no le hagan caso a la gente que dice eso, porque no hay ninguna relación entre el dolor y el beneficio. Pero el éxito, ¿verdad? El éxito. Althusser tiene otra forma de decirlo, pero es la misma idea, que es la ideología presenta su rostro eficaz, dice Althusser, ¿verdad? Entonces aquí hay una conexión Eagleton-Althusser. Althusser dice, la ideología muestra su rostro eficaz, la ideología tiene que funcionar, ¿verdad? Por eso es que a ellos no les gusta la idea de que la ideología sea como una conciencia falsa o como alguna especie de, como en la ilustración, digamos, como Holbach, como un problema como epistemológico, como que es una cosa que la gente no entiende o no se da cuenta, ¿verdad? Sino que la ideología primero funciona, es eficaz, sirve, ¿verdad? Dice Althusser. Eagleton dice, tiene éxito, y esto es lo primero. Entonces uno tendría que pensar en las cosas que tienen éxito, yo les decía, y ahí es donde uno puede empezar a hacer un trabajo, digamos, una comprensión sobre, sobre las teorías de la ideología, ¿verdad? Por ejemplo, desde las cosas eh, más sencillas, digamos, para seguir con Althusser, que creo que era lo que explicaba, que es, por ejemplo, ¿por qué? Bueno, es que ustedes son muy jóvenes y la gente muy joven se enferma muy poco. Entonces, tal vez es un ejemplo, bueno, pero en el comedor, ustedes sí hicieron presencial, ¿verdad? Sí hicieron un año presencial, por lo menos. Bueno, en el comedor de la U, ¿verdad? Pero yo voy a poner el ejemplo de Levi's, pero tal vez lo han tenido. La pregunta es, ¿por qué hacemos fila? Esa es la pregunta. ¿Por qué en los buses, en la caja, en el comedor de la U,
uno hace fila, ¿verdad? La fila como concepto y como práctica y como actitud es exitosa. Nosotros la respetamos, ¿verdad? Es decir, llegamos a un lugar y preguntamos por dónde va la fila o nos ponemos en fila, ¿verdad? Y no, digamos, no nos colamos, ¿verdad? En primer término, son un segundo, hay una pequeña con una cobijita. ¿Qué pasa, mi amor? Es que se siente medio malita desde el almuerzo. La fila, ¿verdad? Nosotros no nos colamos, no compramos, no intentamos sobornar a alguien para que nos dé el primer lugar o no nos imponemos a la fuerza, ¿verdad? Es decir, sabiendo que podemos ser más grandes y más fuertes que los que están en la fila, sin embargo, la respetamos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está operando ahí? Hay una cosa que es exitosa en la idea de la fila, que es, ese es el orden. Y entonces eso es exitoso porque funciona, ¿verdad? Es decir, y tampoco, que es lo que sería más ilógico, tampoco levantamos la voz para demandar que no haya filas, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿por qué tendríamos que hacer filas? ¿Verdad? Uno dice, ¿por qué uno tendría que hacer fila en el comedor y no que haya más oferta para que no tengamos que hacer filas? ¿Verdad? Esa parte nosotros no la vemos, ¿verdad? O, ¿por qué tengo que hacer fila en la caja y no que haya más médicos y yo no tenga que hacer ninguna fila? ¿Verdad? Profe, perdón, y que también que la fila tenga tanta importancia, porque justo, o sea, uno se lo toma en serio, porque si a alguien se le cola es como, ya, porque justamente eso me recordó a que hace poco andaba en un lugar, ¿verdad?, donde había muchas piscinas, y entonces había unas atracciones donde había como unos toboganes, entonces para eso había que hacer mucha fila, porque había mucha gente en ese entonces. Entonces, básicamente dos muchachas se iban a pelear, se estaban diciendo que se iban a agarrar a golpes, porque una no estaba respetando la fila. Entonces es como esta parte, ¿verdad? Como tenemos tan interiorizado como el hecho de que tenemos que mantener ese orden y el por qué. Claro, fíjense, porque en ese caso es exitoso porque funciona y porque además estamos dispuestos a enfrentarnos, aunque no sea nuestra naturaleza estándar, ¿verdad? Si alguien irrumpe ese orden exitoso, ¿verdad? Si alguien se nos cola, y yo me estoy dando cuenta que se están colando, todos ustedes deben ser personas muy razonables, de diálogo, y eso es parte de las labores que han desarrollado como trabajadores sociales, pero aún así se van a enfrentar con esa persona, ¿verdad? Le van a levantar la voz, le van a exigir, van a intentar convencer a los que están al lado de que la echen. Si no es suficiente eso, van a llamar a la policía para que haga algo al respecto, ¿verdad? Y fíjense que es muy exitoso, ¿verdad? Nuestra reacción frente a la escasez, que la fila es producto de la escasez, es decir, uno hace fila no porque le guste llevar 30 minutos de sol, ¿verdad? A nadie le gusta eso. No por lo menos haciendo fila, tal vez a la gente le gusta, no sé, corriendo, bronceándose o eso, pero no haciendo fila. Y hay una cierta violencia simbólica o material que uno puede ejercer si alguien rompe eso que es exitoso, ¿verdad? Entonces, siempre cuando hay algo que es exitoso, uno tiene que preguntarse por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué la religión no desaparece? ¿Por qué la inmensa mayoría de las personas siguen siendo personas religiosas? ¿Verdad? Hay una frase famosa, digamos, de Yuri Gagarin, que es el primer astronauta que llegó al cosmos, no el que llegó a la Luna, sino que llegó al cosmos, que era un astronauta soviético. Y él era ateo, era no creyente, no tenía fe religiosa. Y Gagarin lo que dice es, yo llegué al cielo y no he visto ningún Dios, lo que dice cuando llega al cielo, ¿verdad? Y esa afirmación que es verdadera, nos mueve,
la fe de las personas, ¿verdad? Es decir, no es un hecho no es un hecho como que la gente diga, ah, mira, si Gagarin dice eso y lo vio de propia mano, pues debe ser verdad, ¿no? Sino que eso no es suficiente, esa evidencia no es suficiente. Hay algo que es exitoso en la idea de que hay una fuerza trascendente que organiza el cosmos y que tiene un plan para el cosmos y un plan para nosotros y que le da sentido al mundo de las cosas, ¿verdad? Hay algo exitoso en esa idea, ¿verdad? Que no tiene que ver con que la gente no conozca la historia de Yuri Gagarin, que nunca se ha montado en un cohete, no tiene que ver con eso, ¿verdad? No tiene que ver con eso. Y lo mismo uno podría decirles, el ejemplo que yo les ponía es, por ejemplo, hablaba con una estudiante, fue el ejemplo que puse a los chicos también, que es, ¿por qué la gente va al estadio, por ejemplo? ¿Por qué hay millones de personas que les parece fabuloso cuando la selección gana, se sienten alegres, se sienten contentos, se movilizan durante días, pues en verdad se trasladan, llevan a sus hijos, es un momento ¿no? de conexión familiar, es el momento en el que todos somos Costa Rica, que es una expresión que casi nunca se usa, ¿verdad? Es decir, es de los pocos momentos en la historia del país, en la vida del país, donde no hay una acusación de interés particular o de interés creado o de que estás vigilando solo como por tu cuarto de milla, ¿verdad? Por tu jardín. Tiene esa sensación. Como dice la misma interpretación de los compañeros de Eagleton, claro, eso tiene incongruencias, ¿verdad? Que todos ustedes las conocen, ¿verdad? Y las podrían ir nombrando una a una, ¿verdad? Es decir, profe, yo no entiendo cómo gente que no tiene para comer se gasta 16,000 pesos en la entrada de un estadio, ¿verdad? O yo no entiendo cómo alguien puede viajar 4 horas solo para ir a ver un partido de 2 horas, ¿verdad? O no entiendo cómo alguien, sabiendo que los partidos de fútbol pueden tornarse violentos, lleva a sus hijos pequeños al estadio, ¿verdad? O no entiendo cómo alguien puede llorar desconsoladamente 3 días porque se perdió un partido, ¿verdad? O estar eufórico 3 días porque se ganó un partido, ¿verdad? O una objeción que también ha venido dentro del movimiento de mujeres. Siempre que hay grandes partidos de fútbol, hay una explosión de violencia contra las mujeres, eso está estadísticamente contabilizado, ¿verdad? Es estadísticamente cierto, todo eso es cierto y todo eso muestra la incongruencia, pero aún así es exitoso, ¿verdad? Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿qué es lo que es exitoso en eso? ¿Verdad? Y obviamente, como ustedes son estudiantes de cuarto año de la Universidad de Costa Rica, para ustedes ya ha corrido mucha agua sobre el río, ¿verdad? O sea, ya tienen una formación y, digamos, una educación que les permite identificar algunas cosas, pero un error típicamente ideológico es proyectarse a uno sobre los demás, ¿verdad? Es decir, asumir que como yo sé y yo entiendo, entonces todo el mundo debería entender y todo el mundo debería saber porque yo ya lo hice, ¿verdad? Entonces la pregunta es más elegante, más sofisticada, más profunda, que es, ¿por qué inclusive si yo veo las incongruencias y puedo vocalizar las incongruencias, porque esto sigue siendo exitoso? ¿Verdad? En cualquier cosa, ¿verdad? Desde hacer fila para el comedor o para una cita médica, hasta llenar un estadio, hasta, no sé, cantar el himno, ¿verdad? O sea, ¿por qué eso es exitoso? ¿Verdad? Y bueno, o, o, o por qué, digamos, un presidente tiene la legitimidad para gobernar, por ejemplo, por qué la gente no se insurrecciona contra el presidente, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hace que sea exitoso? Eso, ¿verdad? Laura explicó muy bien, claro, hay unos pasos que son
secuenciales, como los explicó Laura, pero también funcionan en el simultáneo, siempre, ¿verdad? Es decir, es un orden con el que opera, pero también está operando siempre y en todo momento, y uno sobre otro, ¿verdad? Y la otra cosa que me parecía muy importante que se fijaran es cuando dice, debe transmitir a sus súbditos una visión de la realidad social que tiene que ser suficientemente reconocible para no ser simplemente rechazada inmediatamente. Tiene que ser suficientemente reconocible. Ahí la palabra clara es, tiene que ser verosímil. Y vamos a regresar sobre ese tema en la exposición más general y el próximo semestre también vamos a hablar de este problema de la verosimilitud, ¿verdad? La ideología no, digamos, efectivamente uno podría entenderla en términos de verdad y falsedad, ¿verdad? Es decir, la ciencia es verdadera, la ideología es falsa, que es como lo podría entender uno en Althusser y en Luis Villoro, ¿verdad? Que sí son los que defienden que hay un afuera de la ideología, ¿verdad? La producción del conocimiento científico es verdadera para Althusser, la ideología es falsa. Para Villoro, la teoría crítica de la sociedad es verdadera, la ideología es falsa, y por eso es una falsa conciencia, ¿verdad? Pero Eagleton aquí, probablemente siguiendo a Gramsci, muy seguramente siguiendo a Gramsci, que es un autor que no estudiamos aquí, introduce la otra cosa, dice, tiene que ser suficientemente reconocible, ¿verdad? Yo diría, con Gramsci, tiene que ser verosímil, ¿verdad? Que no es verdad, es verosímil. Y ahí, ¿en qué tienen que pensar ustedes? Que es una experiencia que seguramente han tenido. ¿Cuál es la experiencia? El chisme. Absolutamente clave para entender los procesos de conciencia, los procesos epistemológicamente es interesantísimo pensar en los chismes. Y es muy clave para la ideología, porque un buen chisme, piensen en cualquier chisme que hayan tenido recientemente, que hayan conocido recientemente. Un buen chisme no es importante que sea verdadero o falso, lo importante es que sea verosímil, ¿verdad? Que es como, qué sé yo, como el típico chisme de pueblo, dice, mira, yo creo que fulanito y fulanita se separaron, y uno dice, ¿en serio? ¿Por qué se separaron? Y lo que uno cuenta no es, lo que es verosímil, ¿verdad? Que dicen, bueno, y yo no sé, porque él siempre tenía el carro ahí parqueado y el carro no está. Llegaba siempre a las 6 a la casa y yo siempre estoy a las 6 ahí en el portal de la casa y no ha llegado. Y yo veo todos los días que la muchacha sale con los chiquitos a la escuela y antes era el muchacho el que los llevaba o se repetían. Entonces uno dice, puede ser que sea verdad, ¿verdad? Luego resulta que el carro estaba roto y el muchacho estaba en un viaje de negocios, ¿verdad? Entonces, ese chisme es verosímil, ¿verdad? No juega, y la gente chismosa no juega en el registro de lo que es verdad o no es verdad, ¿verdad? Sino que juega en el registro de lo que es verosímil. Pero también, igual que los malos chismes, ¿verdad? Si no hay elementos reconocibles, suficientemente reconocibles, uno dice, no, eso no es verdad, ¿verdad? Y uno no cae en el chisme, ¿verdad? Si uno dice, uy, te tengo un chisme, Laura se va a quedar en el curso de Roberto, ¿verdad? Pero Laura siempre está en las clases, siempre presenta los ensayos, es la primera en estar, llega a clases enferma, se quebró el pie y aún así caminó 800 metros para llegar a la clase de Roberto en punto. Todo el mundo dice, di, es imposible. No, eso no es verdad, ¿verdad? Uno no compra el chisme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que tiene que haber algo reconocible que uno diga, puede ser que sea cierto, ¿verdad? Lo que pasa es que está adulterado, en ese caso, por el orden de las circunstancias, o hay explicaciones de causa falsa, ¿verdad? Es verdad que el carro no está en el parqueo, pero puede ser que lo vendieron,
puede ser que esté malo, puede ser que se lo prestaron al tío, ¿verdad? Hay muchas razones por las que podría ser que ese carro no esté ahí, ¿verdad? Puede ser que sea verdad que ahora sea solo la señora la que lleva a los chiquitos al kinder, pero puede ser, no sé, que hubo un cambio de horario, que está fuera del país, que se reparten, ahora decidieron hacer otra forma de repartir quién lleva a los huilas a la primaria, ¿se entiende? Ahí uno podría establecer los hechos que son verdaderos, pero es que el chisme no le interesa eso, ¿verdad? El chisme no le interesa eso. El chisme tiene que ser verosímil, ¿verdad? Que es lo importante. La ideología es verosímil. Ese es el punto que nos quiere transmitir Eagleton. Es decir, uno puede ver las incongruencias de la ideología, pero quien vive en la ideología puede ver elementos suficientemente reconocibles, ¿verdad? Por ejemplo, este gobierno tiene muy cargado. Bueno, este gobierno y el anterior y todos los gobiernos, pero hablo de este porque es el que está ahora. Por ejemplo, le intenta transmitir a la gente la idea que alguien está al mando, ¿verdad? Esa es como la idea que intenta transmitir, como el elemento reconocible, ¿verdad? En las sociedades modernas, en las sociedades capitalistas modernas, siempre hay gente al mando, nunca hay alguien que no esté a cargo de las cosas. De hecho, el Estado tiene un aparato permanente de funcionarios que no se mueve aunque cambie el gobierno, ¿verdad? Y que son la parte esencial de la administración de la vida social, ¿verdad? Solo hay momentos muy específicos de la vida social, las revoluciones sociales o las guerras, donde el orden social parece resquebrajarse. Y aún así, aunque el orden social se resquebraje, en el mismo momento que se resquebraja, se construye un nuevo orden social, una nueva jerarquía, una nueva hegemonía, en el mismo movimiento, ¿verdad? Que eso lo estudiarán con más detalle en quinto cuando vean procesos políticos. Pero esa idea se transmite con elementos como que el presidente parece que le está hablando siempre a uno, ¿verdad? Es decir, no parece que está hablando en general, sino que parece que se está dirigiendo a Fabricio, y Fabricio lo oye y dice, claro, ese man me está hablando a mí, ¿verdad? Y yo lo oigo y también creo que me está hablando a mí, ¿verdad? Y Bernardita lo oye y también cree que le está hablando a ella, ¿verdad? Entonces da la sensación de que es alguien que está a cargo de las cosas, ¿verdad? Que está actuando por uno, ¿verdad? Que es un poco como, qué sé yo, como la relación cuando uno tiene un problema que no sabe resolver, cuando uno era pequeño, y tiene un problema que no sabe resolver y va, bueno, un poco como él, va donde el papá a decirle, mira, tengo este problema, y el papá interviene para poder resolver el problema que uno no tiene, ¿verdad? Y se pone a cargo de eso, ¿verdad? Entonces da esa sensación, ¿verdad? Es un elemento que le parece reconocible a uno de la vida social, ¿verdad? Y hay cosas que, como dijo Fabricio, y lo dijo muy bien, hay cosas que uno siente que son reconocibles. Por ejemplo, que las cosas son muy caras, ¿verdad? Que hay muchos presos, ¿verdad? Que tengo que hacer demasiadas filas. Entonces, esas cosas yo las reconozco. Y digo, claro, como que sí suena, como que parece que sí, ¿verdad? Igual que en el chisme. ¿Por qué? Porque no cualquier cosa se puede transformar en una ideología. Ese es el otro punto de Eagleton. Porque si no es suficientemente reconocible, las cosas son rechazadas de manera inmediata, ¿verdad? Entonces, cosas que nos parecen demasiado alejadas de nuestra vida, nada más las rechazamos de manera inmediata, ¿verdad? Yo les ponía el ejemplo, digamos, de qué pasaría si alguien propone, bueno, para solucionar el problema de la población mundial y del cambio climático y de la falta de abastecimiento en el mundo, lo que tenemos que hacer es que los papás se coman a los hijos. Y eso va a solucionar el problema de la población mundial. Nadie presenta eso y eso no puede presentarse como una ideología. ¿Por qué? Porque eso no es reconocible para uno. Eso lo que produce es un rechazo inmediato, ¿verdad? Entonces, eso no se puede transformar en una ideología. Digamos, el canibalismo como forma de salvar al planeta no tiene posibilidades de transformarse en una ideología efectiva, ¿verdad?
No porque los seres humanos no hayamos sido caníbales en el momento precivilizatorio de nuestras vidas, no es porque no existiera canibalismo en el orden humano, sino que ahora, en nuestras condiciones, eso no es una realidad efectiva para nosotros, ¿verdad? No es una realidad reconocible y es una cosa que rechazaríamos inmediatamente, ¿verdad? Entonces, no cualquier cosa se puede transformar en una ideología. Esto es el punto de Eagleton, ¿verdad? Por lo demás, está muy bien las intervenciones de los compañeros. Voy a dejar de compartir y voy a compartir yo porque ya esta última hora de la clase yo quería que hiciéramos un vuelo de pájaro, ¿verdad? Una revista. Para el grupo de Fabricia, Bernardita, Laura y Minor. No se les olvide subir el trabajo, ¿verdad? Porque creo que ustedes están en el filo del tiempo. Yo dejé tiempo hasta mañana para subir el trabajo, entonces lo mejor es que lo suban de una vez ahora que termina la exposición, o se pueden subir de una vez, ¿verdad? O cuando termine la clase. Pero De digamos, hecho, no le lo queríamos preguntar si lo subimos juntos en la misma carpeta. con solo uno que lo suba está bien. Así Por está. eso, pero me refiero al escrito y al escrito que nos pidió Sí, y la parte. suba las dos cosas. Ok. Y si no, digamos, no lo dejen para el viernes, porque si no van a... Y esa es la carpeta que tiene no sé cuántos meses de atrás. Sí, esa misma, donde están o sea, la primera que aparece ahí. Pero está abierta para que todos lo suban, ¿verdad? Voy a pedirles, antes de hacer el vuelo de pájaro, voy a cumplir mis labores de papá y ver cómo sigue Ali, que se sintió un poco malita. Ya vengo, no tardo nada. Voy a hacer una recapitulación de lo que hemos visto en clase, un repaso, ¿verdad? De lo estudiado hasta ahora. Habíamos dicho, para que recuerden, el término ideología es un término polisémico, es decir, tiene muchos sentidos y obviamente cuando lo usamos y cuando ustedes lo usen en sus trabajos de investigación, tienen que hacer el esfuerzo de determinar ideología en qué sentido. Sí, digamos, ideología, qué concepto, ¿verdad? De ideología. Porque hay varios, hay muchos. No viene del concepto de ideas, ¿verdad? La ideología no es el estudio de las ideas, sino que es el estudio de los ídolos, el estudio de las imágenes, ¿verdad? Y ahí aparecen ya varias palabras claves. Imagen, ¿verdad? La imagen puede ser la imagen del espejo o la imagen del agua, ¿verdad? Que es una cosa que se parece a mí, pero no soy yo, ¿verdad? Una cosa que tiene toda la apariencia de que es esa persona, pero no lo es. Tiene toda la apariencia de la realidad, pero no lo es. Y además, la imagen en el sentido de que las imágenes son fascinantes, ¿verdad? Ya desde muy la Grecia clásica hay una historia fascinante, que es la historia de Narciso, que es de donde viene la idea del narcisismo, que es un tipo que era tan vanidoso que lo único que quería hacer era, digamos, arreglarse y verse bien y todo esto. Y finalmente lo castigaron con que se transformara en su propio reflejo, el reflejo del agua, ¿verdad? Porque él quedó como atrapado viéndose a sí mismo, ¿verdad? Eh, entonces el narcisismo tiene esto, ¿verdad? Es alguien que está fascinado consigo mismo, ¿verdad? Con la imagen de sí mismo, ¿verdad? Que no es él, pero sino su imagen. Y las imágenes son fascinantes. Uno puede, en el caso de Narciso, no quería hacer nada más que ver su propia imagen,
¿verdad? Y lo mismo, las imágenes, digamos, de la industria cultural, ¿verdad? Y digamos, la actitud que tenemos hacia el cine, hacia la televisión, hacia las redes sociales, ¿verdad? Que es quedar fascinados siempre con las imágenes, ¿verdad? Y fíjense que cada vez más es más la pura imagen, ¿verdad? Es decir, las redes sociales cada vez van pasando de las que son cada vez menos texto, ¿verdad? Facebook, a Twitter, que es menos texto, hasta las que son puras imágenes, ¿verdad? Como Instagram y TikTok, que no tienen texto, ¿verdad? Porque lo fascinante es las imágenes, el texto no es fascinante, ¿verdad? El texto siempre te obliga a pensar, te obliga a razonar, y es una relación distinta. No estoy diciendo que el texto sea superior a la imagen necesariamente, pero lo que es fascinante es la imagen, el texto no. El texto tiene otras características. Puede ser atrapante, puede ser emocionante, ¿verdad? Puede ser fanatizante, ¿verdad? Digamos, el texto tiene la capacidad de volver, no de atrapar y volver fan a alguien, que es lo que tiene la capacidad de las imágenes, sino tiene la capacidad de transformarte en fanático, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la gran mayoría de conflictos religiosos son conflictos de religiones que son monoteístas, un Dios, y son religiones del libro. Es decir, las religiones tienen un libro que es sagrado y ese es el libro, ¿verdad? Ideología tiene que ver con, ya lo veremos con otro concepto, imaginario, ¿verdad? Que tiene un contenido negativo en esta cosa, ¿verdad? Como las relaciones imaginarias, ¿verdad? Entonces la ideología sí tiene que ver con, más con que la gente no entienda, ¿verdad? Más con que la gente no comprenda, y aquí yo esperaría que ustedes pudieran empezar a innovar en este uso conceptual y el vocabulario, es más lo que la gente se imagina, ¿verdad? Este sería el término de la ideología. La ideología habla de lo que cada individuo se imagina que es, y por eso está atrapado en la ideología, no lo que el individuo realmente es, sino lo que el individuo se imagina que es. O las relaciones imaginarias que tenemos con la sociedad. Ahora Laura decía, a propósito del trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros imaginamos que tenemos un contrato laboral entre, entre iguales, ¿verdad? La mayoría de personas imagina que la relación entre el patrono y el trabajador es una relación voluntaria e igualitaria, ¿verdad? Por eso es que la discusión sobre la jornada de 12 horas o la posibilidad de la ampliación de la jornada de 12 horas en el país, quienes defienden la ampliación de la jornada de trabajo, lo que dicen es que es voluntario, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ustedes podrían decir ahora después del curso? Claro, ese muchacho imagina que las relaciones son voluntarias, ¿verdad? Y imaginar que las relaciones son voluntarias significa que esa persona tiene una actitud fantasiosa, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver las definiciones, ¿verdad? Una imagen es justamente esta representación visual que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario, y suele ser sinónimo de representación visual, ¿verdad? Hay algo en la mirada que fascina, ¿verdad? Que nos es fascinante, en ver las cosas, que nos parece fascinante. Imaginario es sinónimo de irreal, ¿verdad? O que solamente existe en la imaginación de las personas, ¿verdad? Entonces, eso es imaginario, ¿verdad? Y fantasía es esta facultad humana para representar mentalmente sucesos, historias, imágenes de cosas que no existen en la realidad, que son o que fueron reales, pero que no están presentes, que no son. ¿Cuál es la diferencia entre fantasía y ideología?
que la fantasía no es eficaz, ¿verdad? Cuando alguien tiene una actitud fantasiosa, entonces no es eficaz lo que hace, ¿verdad? La ideología tiene este aspecto que es eficaz, aunque sea imaginaria, es eficaz, ¿verdad? Es exitosa, dice Eagleton. Aparecen varias palabras aquí que ustedes ya irán conectando, ¿verdad? Parece que la teoría de la ideología tiene que ver con una palabra que ustedes ya habían conocido, pero probablemente no habían pensado tanto en ella, que es fantasma, fantasía, fantasma. Un fantasma es una figura irreal, imaginaria, fantástica, normalmente incorpórea, que alguien cree que ve, ¿verdad? Especialmente una imagen de una persona fallecida que se parece a él, ¿verdad? O fantasma también quiere decir una imagen o una idea irreal creada por la imaginación, especialmente la que está impresa en la memoria de forma atormentadora, ¿verdad? En esas dos definiciones, ¿verdad? Vemos varios de los contenidos también de la ideología: irreal, imaginario, fantástico, incorpóreo, lo introduce así, ¿verdad? Hay algo en la corporeidad de cada uno de nosotros que sirve como una especie de límite de la ideología, ¿verdad? El cuerpo, sus movimientos y sus determinaciones nos ayudan a comprender cuando estamos en presencia de algo irreal, ¿verdad? Por ejemplo, como esta expresión que usan las feministas para denunciar a, digamos, la ideología machista sobre el amor romántico, ¿verdad? Esta idea es, ¿verdad? Si es amor, no duele, ¿verdad? Es una expresión que remite a la corporeidad, ¿verdad? Y que critica, digamos, la ideología del amor incondicional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, si le duele a uno, es por algo, ¿verdad? Y, digamos, no debería doler. Ese es el punto. Lo mismo en la relación laboral, ¿verdad? Por ejemplo, que es mi cuerpo está cansado y se quiere ir desde hace 3 horas y yo sé que está cansado y sé que se quiere ir desde hace 3 horas y el cuerpo del empresario pues no parece cansado y se puede ir cuando él quiera, en cualquier momento. Se puede quedar ahí todo el día, pero también se puede ir, ¿verdad? Entonces son dos corporeidades distintas, ¿verdad? Fantasma hace expresión a esta figura irreal, imaginaria, incorpórea, ¿verdad? Que es presentada como real, pero que no tiene cuerpo real, y que alguien cree que ve. Hay otra expresión que conecta con lo que hemos dicho, es una creencia, ¿verdad? Así como Althusser habla de que los seres humanos imaginan que son libres o imaginan que son iguales, o imaginan que son amados, también uno puede hablar de creencia, ¿verdad? Creen que el gobierno tiene la legitimidad para gobernar, ¿verdad? O creen que es natural que haya casas sin gente y gente sin casas. Pero también quiere decir imagen o idea irreal creada por la imaginación, y especialmente la que está en la memoria de forma atormentadora. El fantasma atormenta. Aquí otra vez aparece esa relación entre cuerpo y alma, cuerpo y subjetividad, ¿verdad? Las ideologías en general tienden hay un grupo de ideologías, dentro de las cuales está, por ejemplo, la filosofía platónica, el cristianismo, el dualismo cartesiano, que tienden a separar cuerpo y alma, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llama? Todas estas técnicas
contemporáneas que usan las oficinas de recursos humanos, como el coaching y el mindfulness y ese tipo de cosas, ¿verdad? Como que tienden a separar el alma del cuerpo, ¿verdad? Tienden a separar la subjetividad de la corporeidad y eso les da un carácter ideológico, fantasmático, ¿verdad? Y además dice atormentador, ¿verdad? El fantasma atormenta, ¿verdad? Y estar atormentado es estar atormentado en cuerpo y en alma. Entonces, para atormentarse, tiene que estar atormentado en la mente y en el cuerpo, ¿verdad? En las dos cosas. Es decir, es una ilusión, lo que tiene efectos reales. Esta es la paradoja, esta es la dialéctica que ustedes tienen que entender de la definición de ideología, ¿verdad? La ideología no es una mentira, no es, aunque pueda tener mentiras, no es una conspiración, aunque pueda tener conspiraciones, no es una falsedad, aunque pueda decir falsedades o pueda contener falsedades, no es solamente una ilusión, aunque es una ilusión, pero es una ilusión que tiene unas características especiales. ¿Cuáles son esas características especiales? Es una ilusión que tiene efectos prácticos en la realidad. Este es el punto. Es una ilusión que tiene efectos prácticos. Los efectos son reales. La ilusión es falsa, pero los efectos son reales. Y los seres humanos conocemos a la gente, y conocemos las cosas y conocemos al mundo solo por sus efectos. O sea, los efectos reales son para todos los efectos de nosotros la realidad, ¿verdad? ¿Cómo ustedes saben que aprendieron algo en este curso o que por lo demás esto fue una ilusión? En realidad el profe nunca dio clases, ¿verdad? Ustedes saben que sí es un curso, ¿por qué? Por los efectos que tiene el curso. Escribieron cosas, desarrollaron cosas, aprendieron cosas, utilizaron nuevos conceptos, ¿verdad? Entonces, los efectos son los que producen la realidad. Entonces, el fantasma es un concepto que calza muy bien con la idea de la ideología, lo fantasmático, porque es una ilusión que tiene efectos desde realidad. Quien ve un fantasma se asusta, se atormenta, ¿verdad? En cuerpo y en alma, aunque sea una ilusión, pero el efecto es real, ¿verdad? Estudiamos también el concepto de ídolos que viene del cristianismo, aunque ya como ustedes vieron, la crítica de la ideología tiene su origen en la crítica del mito, es decir, tenemos un origen primero y muy antiguo. eh, eh, el origen, digamos, de la teoría de la ideología es justamente la crítica del mito, ¿verdad? En ese sentido, la crítica de la religión. Pero eh, eso no quiere decir que el concepto de ídolo que desarrolló el cristianismo no haya jugado un papel muy importante en la teoría de la ideología. Por ejemplo, el ídolo es una crítica a las imágenes. Si ustedes se fijan, un ídolo es la crítica a la imagen, es la crítica a una imagen que se adora como si fuera Dios, ¿verdad? Y los creyentes adoran a esa imagen como si fuera Dios, pero olvidan los valores espirituales que ese Dios, el ídolo es un concepto sobre todo bueno, el conocimiento que yo tengo del cristianismo, ¿verdad? Que es una imagen que nos parece fantástica, que nos parece maravillosa, que quedamos maravillados en la iglesia cuando vemos las imágenes de ese Dios, pero olvidamos las obligaciones religiosas, las obligaciones comunitarias, las obligaciones de amor universal, que es el mandato,
de Dios, ¿verdad? Entonces, los ídolos son dioses falsos, ¿verdad? Son dioses falsos. Y ahí el cristianismo introduce varias cosas, ¿verdad? La idea de que la verdad nos hace libres, ¿verdad? Dice Jesucristo, ¿verdad? Hay una verdad, esa verdad es única, es unitaria, es universal, y lo otro son dioses falsos, ¿verdad? Es decir, el cristianismo hace una especie de corte en diagonal, ¿verdad? O sea, no es un corte en horizontal, sino que es un corte en diagonal entre dos posiciones asociadas a la verdad, sobre todo a las verdades religiosas. Todo un grupo de religiones, por ejemplo el judaísmo, pero también las religiones paganas, siempre consideraron que la verdad de una religión estaba asociada a una determinada comunidad, ¿verdad? Es decir, la polémica entre Pedro y Pablo de Tarso es que Pedro creía que el evangelio, que la buena nueva, eso solo aplicaba a los judíos, ¿verdad? Es decir, era el Dios de los judíos el que estaba hablando, ¿verdad? O sea, mis dioses no obligan a nada por más allá de mi comunidad, ¿verdad? Y a ella están ancladas y hasta ahí llegan sus fuerzas y por lo tanto también mis obligaciones religiosas, morales y comunitarias, ¿verdad? Y la otra tensión era, digamos, el derecho romano en general, que es un derecho generalísimo, abstracto, ¿verdad? El cristianismo, que surge en tensión entre el comunitarismo judío y el universalismo jurídico abstracto del Imperio Romano, es una diagonal que lo que dice es, hay una verdad que es una verdad universal, ¿verdad? Y esa verdad corta todas las dimensiones y no es relevante el soporte comunitario de esa verdad. Y es una verdad que además está encarnada, ¿verdad? Entonces, digamos, critica, pone en tensión, desplaza las dos tensiones de, digamos, las dos tensiones. Y establece un criterio de verdad fuerte. Esa es la otra cosa que es importante. Hay cosas que son verdaderas y hay cosas que no son verdaderas, ¿verdad? Y ese es un jalón, un mojón importante en la teoría de la ideología. Porque como explicaron, digamos, el problema de aceptar que ideología es lo mismo que discurso, ¿verdad? Es decir, que todas las personas tienen una ideología o que todas las ideas son en el fondo ideológicas, es que, como dijo el grupo de Fabricio, Minor, Bernardita y Laura, eso despolitiza el concepto de ideología, ¿verdad? Lo desfonda, lo transforma en inocuo, ¿verdad? Y en el fondo en nihilista, ¿verdad? Entonces el cristianismo introdujo eso, introdujo el libro, la idea de verdad fuerte y la idea del Dios falso, ¿verdad? Del Dios, el Dios que no es realmente Dios, ¿verdad? Y en la interpretación que hace la teología latinoamericana de la liberación sobre el Éxodo, ¿verdad? El ídolo es un Dios falso porque es un Dios de la esclavitud, ¿verdad? Es decir, la libertad, hay una relación entre verdad y liberación. Hay una relación entre falsedad y esclavitud, ¿verdad? El problema del becerro de oro no es solamente que sea una imagen falsa de Dios, sino que es un Dios que quiere que los judíos regresen a Egipto, que no lleguen a la tierra prometida, que no se liberen. Esa es la interpretación que hace la teología latinoamericana de la liberación. Luego vimos los ídolos tal como los entendía Bacon, ¿verdad? Que ya Bacon
está marcado por la modernidad como tal. Es un autor que ya está pensando en los inicios de la temprana modernidad y está actuando, digamos, empujado, impulsado por, por, por la necesidad de justificar y de fortalecer la revolución científico-técnica, ¿verdad? Y esa revolución científico-técnica necesita un lenguaje propio, ¿verdad? Y necesita un método, ¿verdad? Bacon es el gran pensador del método. Y aquí encontramos ya un momento de surgimiento de la ciencia moderna que va acompañado con una lucha contra los mitos, ¿verdad? Contra la religión, contra la teología. Y para Bacon, ídolos sobre todo hacen referencia a un aspecto epistemológico. Un aspecto epistemológico que tiene que ver con criticar tres aspectos que oscurecen el conocimiento humano y oscurecen nuestra capacidad para comprender las verdades científicas. Primero, la naturaleza humana como tal, ¿verdad? El ídolo de la tribu, que hemos dicho que eso es el antropomorfismo, es decir, la idea de que el cosmos y la naturaleza de alguna forma se parecen a nosotros, ¿verdad? Es decir, la tendencia que tenemos los seres humanos de proyectar nuestra propia vida y proyectar digamos, las características que tiene un ser humano en todas las cosas, ¿verdad? Primero los proyectamos en los dioses, por ejemplo. Es decir, los dioses tienen características de personas, ¿verdad? Quieren cosas, tienen voluntad, aman, odian, se vengan, incendian ciudades, embarazan personas, ¿verdad? Tienen cualidades de seres humanos. Pero también hay una tendencia a proyectar eso en la naturaleza y en el cosmos, en pensar que la naturaleza tiene de alguna forma un sentido o un objetivo final, ¿verdad? La naturaleza es la casa que Dios nos dio, ¿verdad? Y por lo tanto deberíamos cuidarla, porque es la casa que Dios nos dio, ¿verdad? Que es lo que dice la Laudato Si, la encíclica del padre, de Francisco I, de Bergoglio. Ni la naturaleza ni el cosmos tienen las características de los seres humanos. No tienen voluntad, no tienen deseos, no tienen fines tampoco, a diferencia de nosotros. Digamos, no hay ninguna razón para que exista el universo, ni ninguna razón para que exista la naturaleza. Eso es lo que quiere señalar Bacon, ¿verdad? Eso es nosotros proyectándonos sobre la naturaleza y sobre el cosmos. Las costumbres como criterio de legitimación de las verdades, es decir, creer que porque eso siempre se ha hecho así, porque en mi barrio siempre lo hemos hecho así, porque así se ha hecho siempre en la universidad, yo siempre he visto que las cosas se hacen así, se dicen así, se entienden así. La costumbre no es ningún argumento científico, ¿verdad? Que es una cosa difícil de entender, porque claro, para uno es muchísimo más fácil entender un fenómeno siempre que esté anclado en un universo relativamente cercano de la propia vida, ¿verdad? Es decir, normalmente uno comprende mejor un concepto, una idea, una advertencia, si hay algo en la vida cotidiana de uno que le facilita comprender ese concepto. Pero Bacon pone en guardia contra esa forma de entender el asunto justamente porque
las costumbres no son demostración de nada más que son costumbres, ¿verdad? No, las costumbres no son demostraciones de verdad. Es decir, la idea de que algo, como siempre se ha hecho así, eso significa que eso esté bien, ¿verdad? Inclusive, que eso haya sido siempre así y que funcione, no es ningún argumento tampoco contra las cosas. Es decir, ustedes toda la vida puede ser que hayan reparado la ducha con una media, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que las medias sirven para reparar duchas, ¿verdad? Aunque la hayan reparado, ¿verdad? Y, y luego finalmente el lenguaje, la narración, ¿verdad? Bacon pone en alerta tanto de la maravilla del lenguaje, de la maravilla de la poesía, de la maravilla de la metáfora y del pensamiento metafórico, del hecho de que el lenguaje es, por un lado, performativo, es decir, construye mundos, tiene esa capacidad, tanto así que nosotros producimos mundos enteros que no existen, ¿verdad? Que es de lo que trata, bueno, muchos los mitos, de lo que trata la ciencia ficción, de lo que trata la literatura, de lo que trata el cine, ¿verdad? Universos enteros de cosas que no existen, ¿verdad? Y el lenguaje tiene esa capacidad, tiene esa performatividad, pero además el lenguaje es equívoco, ¿verdad? El lenguaje no es preciso. Y aunque uno puede demandarle a otra persona que especifique cosas, que sea más preciso en algunas cosas, como yo, por ejemplo, lo he hecho con ustedes a lo largo de este semestre, aún así el lenguaje en sí mismo tiene equivocidad, ¿verdad? Hay palabras que significan cosas distintas, hay palabras que significan varias cosas, hay palabras que son ambiguas en sí mismas, hay palabras que son intraducibles de un idioma a otro. Entonces, en ese marco, Bacon va a ser el gran defensor de un lenguaje unívoco, un lenguaje científico, un lenguaje que no tenga equivocidades, ¿verdad? Y esas son, digamos, las formas matematizables que toma la ciencia química, la ciencia biológica, la ciencia física, la matemática, la economía, el trabajo social también, ¿verdad? La idea de que tenemos que desarrollar algún tipo de lenguaje que sea unívoco, ¿verdad? Vimos también la ilustración francesa, la ilustración del siglo XVIII, la ilustración de la enciclopedia, que tiene varios motivos. Uno, atreverse a pensar, ¿verdad? Es decir, es un argumento en contra de el tutelaje, ¿verdad? Que es una forma central de la ideología, ¿verdad? La ideología tiende a tutelar a las personas, ¿verdad? Es decir, a intentar que no sean autónomas, que no sean capaces de atreverse a pensar por sí mismos. La ideología también, autónomos es aquel que se puede dar sus propias leyes, la autonomía, ¿verdad? Autónomos, quien se da sus propias leyes. ¿Por qué? Porque en general la ideología presenta heteronomías, ¿verdad? O sea, leyes que las hacen otras personas, ¿verdad? Las leyes vienen de Dios, ¿verdad? Usted tiene que hacer eso porque es que esa es la ley de Dios, ¿verdad? O viene de la naturaleza. Tiene que hacer eso porque esa es la ley natural, esa es la naturaleza humana y por eso usted debería obedecer. O viene de la fuerza pura y simple, de la fuerza y el cinismo, ¿verdad? Es decir, nosotros vamos a hacer eso porque somos más fuertes y porque somos poderosos, tenemos las armas y lo vamos a hacer. Y si no le parece, intente detenernos a ver cómo le va, ¿verdad? Esas tres formas, la justificación del Estado teocrático, la justificación jus naturalista, contractualista, y la justificación imperialista, ¿verdad? De los estados, son todas formas no ilustradas de pensamiento, justamente porque su argumentación última
no es autónoma, sino que es heterónoma, ¿verdad? Y Kant y Holbach van a hacer mucho énfasis justamente en la importancia del uso público de la razón, es decir, del derecho, pero también de la obligación de los individuos de usar públicamente su razón, de criticar los prejuicios, las supersticiones, las costumbres, el lenguaje, los reyes, los gobernantes, los sacerdotes, las leyes, y de hacerlo de manera pública, no de hacerlo de manera privada. Digamos, no de hacerlo en la intimidad de la casa, a escondidas, sino del derecho que tienen a hacerlo públicamente, hacerlo en forma de libertad de opinión, de libertad de prensa, libertad de manifestación, ¿verdad? Que son todos valores ilustrados. Y la ilustración aquí se opone y se enfrenta a los prejuicios, a las supersticiones, ¿verdad? Un prejuicio es una afirmación de algo que se ha realizado antes de construir un juicio, ¿verdad? Y construir un juicio es justamente una forma en la que usted ha recopilado una serie de informaciones sobre el mundo, las ha comprendido, las ha subido a la conciencia y ha afirmado algo sobre el mundo después de ese proceso de informarse y procesar la información que usted tiene, ¿verdad? Un prejuicio es algo que uno opina antes de haberse informado y haber procesado cualquier tipo de información. Y una superstición, un comportamiento supersticioso, un comportamiento mágico, es la idea que de alguna forma las leyes naturales que gobiernan el cosmos pueden ser suspendidas momentáneamente por algún tipo de palabra o artefacto mágico, por algún tipo de práctica, de ejercicio, de happening, de performance, que suspende momentáneamente la legalidad del mundo. Y ese es un comportamiento supersticioso. También como fenómeno de superstición se puede usar comportamiento fetichista, ¿verdad? Un fetiche es cuando usted le asigna cualidades a un objeto que no le son propias. Y entonces realidades y cualidades sociales quedan adheridas a un determinado objeto, ¿verdad? Es un comportamiento fetichista. Marx hablaba, como ustedes recordarán, en economía, hablaba del fetichismo de la mercancía, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene adherido la mercancía? Las relaciones sociales. Aparecen como si estuvieran adheridas a las cosas. Sigue adheridas a las cosas. Aquí ya vamos a denos un momentito. Tengo que solucionar una cosita. Un segundo. Revisando algo. Entonces, aquí tenemos, digamos, los que podríamos ir viendo como ideas principales de los distintos autores que hemos estudiado hasta ahora. El primero que estudiamos es Luis Villoro, ¿verdad? Y aquí saqué este fragmento un poco largo, pero que me parece importante que ustedes retengan como parte del cierre del curso, ¿verdad? Dice Villoro, la crítica de la ideología consiste fundamentalmente en mostrar que concepciones religiosas, filosóficas, jurídicas, económicas. Vean qué interesante aquí, porque como les había dicho, la crítica de la ideología remonta sus raíces a la crítica del mito, a la crítica religiosa. Pero la crítica de la ideología como tal ya ahora no se reduce a la crítica a concepciones religiosas. De hecho, ni siquiera puede ser que les parezca la más importante de las ideologías, como en Althusser o como en la Escuela de Frankfurt, sino que
critica concepciones filosóficas, jurídicas, económicas, etc. Podríamos seguir, ¿verdad? Es decir, hay un campo muchísimo más grande de concepciones ideológicas que circulan como discursos y como prácticas en nuestra sociedad. Pero todas ellas tienen un punto en común. ¿Cuál es el punto en común? La creencia básica, y ahí la palabra clara es creencia, es una creencia porque eso no se puede fundamentar y eso no se puede justificar en el mundo de lo real, sino que es una creencia básica de la que depende toda su validez, pero no está en ella misma, y esa creencia se basa en un modo o en un estilo de pensar. Para Villoro, la ideología es sobre todo un modo y un estilo de pensar, una forma en la que se piensa, una forma en la que se razona. Y es una forma que es injustificada, es una creencia, ¿verdad? Y es una creencia que todo el aparato depende de esa creencia y esa creencia nunca se justifica, ¿verdad? Y ese estilo de pensar es el supuesto básico de estas concepciones, ¿verdad? Que es la primacía de las ideas religiosas, la primacía de las ideas filosóficas, la primacía de las ideas jurídicas, la primacía de las... ¿No se ve pantalla? Bueno, yo sí Yo veo. sí la veo al menos. Oh, qué raro, Jerry me dice que no se ve la pantalla. A ver, ahí va otra vez. ¿Se ve? No, seguro soy yo entonces. Sí, profe, sí se ve. Ok. Entonces, son las ideas religiosas, las ideas filosóficas, las ideas jurídicas, las ideas económicas, las que producen a los seres humanos y no al revés. No son los seres humanos los que producen esas ideas religiosas, filosóficas, económicas o políticas, ¿verdad? Es decir, Dios es el que hace a los seres humanos, ¿verdad? O el espíritu absoluto es el que hace a los seres humanos, ¿verdad? O la libertad es la que hace a los seres humanos. O el homo economicus es el que hace a los seres humanos, ¿verdad? Y no, ¿verdad? El estilo de pensar es al revés, ver cómo los seres humanos, al tener, digamos, la posibilidad de que existan ideas filosóficas, jurídicas, económicas, políticas, está soportado en un hecho que normalmente olvidamos, que es que los seres humanos están vivos, existen, que las sociedades existen y en las sociedades hay seres humanos existentes y vivos. Y que es esa repetición de la vida y ese explicarse cómo es que los seres humanos reproducen su propia vida y reproducen la producción de la vida en cada una de las sociedades, lo que explica las creencias filosóficas, religiosas o políticas de una determinada sociedad y un determinado individuo. Entonces, la crítica de la ideología de Marx no es una refutación particular contra un pensamiento, no es como en Holbach, que es la crítica a las representaciones religiosas, sino que una creencia no está justificada. Esa es la crítica de la ideología, demostrar que hay una creencia que no está justificada. ¿Por qué? Porque toda ella se soporta sobre una forma de pensar que no está justificada, que no tiene razón, no puede ser fundamentada y no tiene justificación, no tiene validez, ¿verdad? Saltamos a Adolfo Sánchez Vázquez, que en su interpretación, que es una interpretación amplia de la ideología, no es una interpretación estricta de la ideología. En Villoro, la ideología es una forma de conciencia falsa, es un estilo de pensar, una conciencia falsa. Para Adolfo Sánchez Vázquez, la ideología no tiene por qué ser falsa, ¿verdad? Hay ideologías falsas y verdaderas, así como hay ideologías revolucionarias y conservadoras.
Porque la ideología es un sistema de tres cosas. Es, primero, un conjunto de ideas acerca del mundo y de la sociedad. Ese es en primer término la ideología para Adolfo Sánchez Vázquez. Pero ese conjunto de ideas acerca del mundo y la sociedad tiene tres características, dos características más. Uno, que responde a intereses, aspiraciones o ideales de una clase social en un contexto social dado. Es decir, la ideología responde a los intereses materiales de una clase, pero también puede responder a las aspiraciones, a lo que esa clase quiere y necesita ya aquí y ahora, digamos, de su interés material ahora, sino de lo que aspira que sea el mundo en el futuro, o de lo que idealmente quiere construir como mundo, ¿verdad? Responde a los intereses, a las aspiraciones o a los ideales de una determinada clase social. Y además, la ideología guía y justifica un comportamiento práctico de los hombres acorde con esos intereses, esas aspiraciones. Es decir, la forma en la que se vuelve armónica, en la que concuerda los intereses, las aspiraciones y los ideales con con la práctica cotidiana de los seres humanos, es que la ideología les sirve de guía y de justificación para un comportamiento práctico. Es lo que hace que sepamos que está bueno respetar la fila y no pegar gritos porque uno no quiere hacer la fila y le parece justo hacer una fila. Es lo que hace que vayamos a votar, ¿verdad? Es lo que hace que vayamos a trabajar, es lo que hace que no nos separemos de nuestra pareja, aunque llevemos años de no tener ninguna relación afectiva con ella, ¿verdad? Eso es lo que, digamos, conecta, es lo que guía y justifica los comportamientos prácticos, es lo que le dice a los seres humanos, sí, esto está bien y lo estoy haciendo bien, o esto está mal y lo estoy haciendo mal. En Adolfo Sánchez Vázquez, y este es tal vez sus puntos más fuertes, tiene un concepto amplio de ideología, señala correctamente que las relaciones entre ciencia e ideología son bastante más móviles de lo que se cree, porque algo puede ser ideológico por su génesis, pero no por su contenido. Puede ser ideológico en su contenido, o puede ser que no sea que sea ideológico, que sea verdadero en su génesis y en su contenido, y solo sea ideológico en su utilidad práctica, en su utilización práctica, ¿verdad? Y además, para Adolfo Sánchez Vázquez hay un elemento central que es el problema de los valores de la axiología. Es decir, la ideología es lo que permite que nosotros organicemos nuestro sistema de valores, organicemos y podamos saber y actuar sabiendo qué cosa es buena y qué cosa es mala, y no nos confundamos en esa escala de valores. Aquí saltamos al Tusser, que ya como les he dicho, aporta dos conceptos muy importantes para nosotros: ideología, aparato ideológico del Estado. Él no habla de ideología, sino de aparato ideológico del Estado, y habla de práctica ideológica, ¿verdad? Habla de prácticas teóricas, prácticas ideológicas, ¿verdad? Dos conceptos centrales en Althusser: aparato ideológico del Estado, aparato, es decir, la ideología es una materialidad, no son ideas, no son creencias, no son enunciados, sino que son fuentes materiales, son escuelas que existen, edificios, aulas, sillones, parqueos, jardines, ¿verdad? Son imprentas de periódicos, son oficinas de periódicos, son empleados sentados en una oficina de periódicos, sentados en un carro del periódico, ¿verdad? Es decir, la ideología religiosa son iglesias realmente existentes, edificios, banquetas, ilustraciones, ¿verdad? Madera, yeso, son cosas materiales.
Y la ideología para Althusser, habíamos dicho, es una representación, es decir, la ideología es lo que vuelve a ser presente, aquí conecta con la idea de la memoria, por eso es que la ideología es tan eficaz, porque lo que hace es que vuelve a hacernos presente aquello que ya sabíamos, ¿verdad? Que frente a una situación de escasez lo que hay que hacer es hacer fila y no alzar la voz, no criticar la escasez, sino guardar el orden y hacer la fila. Y eso nos vuelve a hacer presente que la vez pasada que ya habíamos hecho fila y la vez pasada y la vez pasada, ¿verdad? Entonces vuelve a ser presente, vuelve a ser presente que aquello que nosotros imaginamos que es la relación entre los individuos y sus condiciones de existencia. No es la relación real, sino es la relación imaginaria de los individuos y sus reales condiciones de existencia, ¿verdad? Y además, esta ideología habla de prácticas. Y estas prácticas se inscriben en el seno material de un aparato ideológico, que aunque se trate de un pequeño aparato, de una pequeña misa, de una pequeña iglesia, de un entierro, de un pequeño encuentro deportivo, de una jornada de clases en la escuela, de una reunión, de una concentración, ¿verdad? Son prácticas y rituales. No cualquier tipo de rituales, sino rituales que están inscritos en las prácticas de un aparato ideológico del estado material, ¿verdad? Y entonces aquí Althusser da con una clave muy importante, que es la expresión: hay que cambiar la ideología de las personas, o hay que cambiar la conciencia de las personas. Sería para Althusser en sí misma esa frase ideológica, porque cree que los seres humanos lo que cambian son sus ideas, su conciencia, y que por eso es que las cosas cambian. Pero Althusser dice que no, que lo que cambia son las prácticas, que lo que hay que esperar para que los seres humanos cambien no es que cambien sus ideas, sino que cambien sus prácticas. Y eso es lo que cambia la sociedad, las prácticas humanas, ¿verdad? Eso es lo que es lo real. La Escuela de Frankfurt tiene 5 conceptos, que son los conceptos centrales que ustedes deben retener y no olvidar: el concepto de industria cultural, el concepto de personalidad autoritaria, el concepto de razón instrumental, el concepto de ciencia y técnica como ideología, y el concepto de dialéctica negativa. Y de qué van estos conceptos? La industria cultural, sobre todo, es industria del entretenimiento. La crítica es el concepto de entertainment, de entretenimiento. ¿Por qué? Porque para Adorno y Horkheimer se ha creado una nueva industria, que es una industria del entretenimiento, que es la industria encargada de la producción de la ideología, de la producción de mercancías ideológicas, y que tiene como efecto la construcción de una nueva esfera, que es el tiempo libre, ya no el ocio, sino el tiempo libre, ¿verdad? El ocio era lo que permitía el surgimiento de la filosofía y del pensamiento crítico, pero con la industria cultural nosotros trabajamos 8 horas o 10 o 12, como quiere el gobierno, y luego lo que tenemos es tiempo libre, no ocio, ¿verdad? Y la filosofía clásica y el movimiento obrero lo que habían luchado es para que la gente tuviera ocio, es decir, tiempo en el que no tiene que trabajar y se puede dedicar creativamente a las cosas que le interesan, que le preocupan, que le conciernen, tanto público como privadamente. En el tiempo libre, lo que hay es se sale de una industria productiva, a otra industria, que es una industria de producción de ideologías, donde los seres humanos todavía tienen que reproducir sus vidas y sus energías, pero lo que hacen es consumir más cosas, consumir mercancías, ver tele, ver cine, ver historias.
Y esas historias además refuerzan y reproducen y representan la personalidad autoritaria, ¿verdad? La personalidad autoritaria hace referencia a un cierto tipo de personalidad que tiene una cierto tipo de características, como las que vimos en el experimento Milgram, que básicamente tiene varias características. Uno, por ejemplo, la personalidad autoritaria, en resumen, podría ser tal vez la forma mejor de resumirla, es una persona que ha perdido su autonomía, ¿verdad? Una persona que no tiene autonomía, que hace todo en función de preservarse en el grupo al que pertenece, o sea, hace las cosas que hace, no porque le parezcan bien, no porque le parezcan razonables, no porque le parezcan justas, sino porque su grupo de pertenencia es la que lo hace. Y además, hay una sumisión espontánea a quienes son más poderosos, ¿verdad? Le hago caso a quien es el líder de mi grupo o al que es el líder de la nación, ¿verdad? Y desvía toda su líbido, toda su energía pasional, toda su energía mental, no a amar a otras personas y a establecer relaciones comunitarias, afectivas, intensas, significativas con otras personas, sino con los objetos, ¿verdad? Me gustan las cosas brillantes, decían en un texto de Adorno, hablando de la personalidad autoritaria. Es decir, gente que está obsesionada con los objetos, no con las personas, que les gustan las cosas, no las personas, ¿verdad? Y que por lo tanto solo establece relaciones con los individuos no de manera significativa, comunitaria, densa, pasional, afectiva, sino que establece relaciones con las personas porque quiere algo de esas personas, que necesita, digamos, con una relación puramente utilitaria, porque la necesita para algo, ¿verdad? Y esa es la razón instrumental. La razón instrumental es la tendencia a tratar a las personas como cosas. Eso Gregory Lukács le dice la cosificación, ¿verdad? El capitalismo tiene la característica de que invierte las relaciones sociales y entonces cosifica a las personas y humaniza a las cosas, ¿verdad? Los mercados son descritos como cosas que tienen vida, ¿verdad? Los mercados se enojan, se asustan, castigan, se retiran, ¿verdad? Se ponen nerviosos frente a los fenómenos sociales y las personas son tratadas como cosas, ¿verdad? Y ese tratar a las personas como cosas va a producir que nuestra sociedad tenga una absoluta obsesión por discutir la racionalidad de los medios técnicos para hacer las cosas y no la racionalidad de los fines. Los fines de la sociedad rara vez son discutidos en nuestra sociedad. El para qué hacemos eso no se discute. Lo que se discute es cómo lo hacemos mejor, ¿verdad? No se discute para qué queremos una bomba que puede destruir un país, sino cómo hacemos la mejor bomba. No se discute para qué queremos tener un campo de concentración donde vamos a cremar judíos como una forma de solucionar la crisis social en Alemania, sino que se discute cómo podemos hacer el campo de concentración más efectivo, ¿verdad? No se discute para qué diablos, como decía Laura, para qué diablos queremos trabajar 12 horas, sino cuál es la forma más eficaz, más intensa y mejor controlada para que trabajemos 12 horas, ¿verdad? Esa es la razón instrumental. La discusión es sobre los medios técnicos, no sobre los fines de las cosas, ¿verdad? Y la ciencia y técnica como ideología sería la tendencia a lo que se llama el imperativo categórico. No, perdón, la tendencia a lo que llamábamos el imperativo, un segundo que me falta ingresar a alguien que se acaba de salir. ¿Se salió? Sí, sí. A ver. Participantes, no. Bueno, no sé.
La ciencia y técnica como ideología es lo que se llama el imperativo tecnológico, que es muy conectado con la razón instrumental. ¿Qué eso quiere decir? Si la humanidad tiene la posibilidad técnica y científica de hacer algo, debería hacerlo, ¿verdad? Si la humanidad tiene la posibilidad técnica de ir a Marte, debería hacerlo. Si la humanidad tiene la posibilidad de clonar a otro ser humano, debería hacerlo, ¿verdad? Es decir, el argumento de que existe la posibilidad científica técnica de hacer algo se transforma en una ideología para justificar hacerlo, ¿verdad? Y eso lleva a la sociedad hacia una dinámica destructiva, como el surgimiento de la bomba atómica, porque tenemos la capacidad no solo de hacer una bomba atómica, sino de hacer 15.000 bombas atómicas, que son las que hay actualmente en el planeta. Lo que yo entiendo, yo no estudio demasiado ese problema, pero lo que entiendo es que solo el usar 10 de las actuales ojivas nucleares que existen en el mundo tendría la capacidad de imposibilitar la vida en el planeta. 10. No, perdón, 100. Si usaran 100 de las ojivas nucleares que existen actualmente en el planeta, existiría la posibilidad de que el planeta no funcionara. Y existen 15.000 ojivas nucleares en el planeta. Es decir, tenemos la capacidad técnica y científica, que la tenemos, de destruir 150 veces el planeta, ¿verdad? Pero existe un único planeta, no existen más planetas, este es el único que hay, el único con capacidad para albergar vida humana que sepamos. Y bueno, y ya para terminar, porque ya son las 4, recordar las otras 2 definiciones. Bueno, la Eagleton la presenté ahora extendidamente después de las intervenciones del grupo. Eagleton le pone mucho énfasis al problema de la verosimilitud de la ideología. Y Zizek tiene 2 puntos. Uno, la experiencia ideológica es inevitable porque la ideología está incrustada en la realidad. La realidad en sí misma es ideológica. Entonces no podemos tener una experiencia afuera de la ideología. Pero lo que sí es que la categoría de ideología mantiene su validez como categoría del pensamiento, como categoría crítica, porque la ideología lo que permite es el horizonte que permite, o la grilla que nos permite la visibilidad de las cosas. Las cosas que no son visibles, sino que no son invisibles, son gracias a la ideología. Y también las cosas que nos parecen posibles y las que nos parecen imposibles tienen que ver también con la ideología. Entonces, vamos a quedar aquí con 9 personas. Bueno, esta es la última clase. Les agradezco mucho que se hayan conectado hasta el final. Quienes se conectaron hasta el final, les agradezco mucho la participación del grupo. Espero que el curso les haya parecido interesante, que les haya provocado intentar leer más cosas y eso. Y bueno, ya nos vemos el otro semestre, ya presencialmente. Bueno, primero tienen que pasar el curso. Entonces yo los conmino a que pasen el curso. Y si pasan el curso, nos veremos el próximo semestre en OT 1040, que ya está confirmado que ustedes van a ser mis estudiantes de OT 1040. Y bueno, ahí veremos otras cosas. Entonces, un gusto y espero poder verles físicamente prontamente.